Rituales de apareamiento, Margarita Borrero. Menarquia. Aide no se lo contó a nadie, porque el primer martes de abril, cuando en el centro de su ropa interior apareció una gota lustrosa y roja, como una herida reciente, la única persona a quien hubiera querido decírselo no estaba. No iba a estar ese día ni el siguiente, quizá no estaría nunca. Además, el tiempo se le había escurrido aquella mañana por entre las rendijas del sueño y solo le quedaban 10 minutos para ducharse, ponerse el uniforme y desayunar antes de que el bus del colegio pasara a recogerla. Jamás se le hacía tarde. Cada amanecer su corazón la despertaba sin necesidad de alarma a las 5 en punto, hora a la que daba comienzo el programa de radio que escuchaba de lunes a viernes. Casi siempre llamaba por teléfono para participar en él. Sin embargo, aquel martes era un día especial. Aide había dormido muy poco por causa de su padre, que había pasado toda la noche, corredor arriba y corredor abajo, caminando el insomnio, como decía él. Así que cuando llegó la hora de despertar, ella no pudo abrir los ojos ni levantarse para marcar el número de la estación que se sabía de memoria. Tanteó en la oscuridad sobre su mesa de noche y alcanzó la radio. Pegó la oreja a la malla helada del altavoz para escuchar el programa con la atención de siempre. Al igual que el locutor, su amor platónico, conocía los nombres y apellidos de quienes llamaban con cierta regularidad, pero, a diferencia de él, voz de piano nuevo, contenida, siempre bien modulada, Aide no podía evitar que se le escaparan unos sollozos agudos y disonantes al escuchar ciertas historias, como la del niño que le había dicho a su padre, un policía que llevaba 3 años secuestrado: te pinté un paisaje lleno de árboles y animales salvajes, porque todo el mundo dice que estás en la selva. O el mensaje de una joven llamada Estela, que le comunicó a su hermano, secuestrado desde hacía 18 meses, ayer murió la abuela y hasta el último segundo estuvo repitiendo tu nombre. Decir cosas como aquella provocaba que las lágrimas se atascaran dentro de las gargantas y se convirtieran en cristales afilados que cortaban las voces hasta desangrarlas del todo. Entonces el locutor intervenía y procuraba restablecer una serenidad que jamás duraba demasiado. A diario se desmoronaban al aire esposas, hermanos, hijos, amigos. Aide no, ella nunca. Porque no sabía si sus secuestrados la escuchaban, si estaban vivos, si sus captores les dejaban oír la radio entre 5 y 6 de la mañana, si la señal de la emisora nacional, que abría sus micrófonos a las familias y los amigos de los secuestrados, llegaba a los rincones más escondidos de Colombia. Sin embargo, se aferraban a la radio como único recurso para mantener viva la esperanza. Era el escudo que les permitía protegerse de los zarpazos más terribles de la realidad que asaltaba sin misericordia desde las pantallas de televisión noche tras noche. Un cadáver recién encontrado, una oreja que había llegado como prueba de vida, envuelta en una cajita de cartón de hamburguesas Burger King. Había sangre sobre las migajas de hamburguesa, o una falta de noticias que se prolongaba más allá de lo humanamente soportable. El programa era como un puente tendido sobre el abismo de aquel silencio. Quienes se daban cita a diario en el dial era como una familia unida por el dolor y el espanto, lazos tan fuertes como los de la sangre, y aunque no todos se conocían en persona, procuraban darse ánimos unos a otros hasta el punto de que saludaban al aire a los secuestrados ajenos, a alguno en particular o a todos en general. Aide apagó la radio cuando terminó el programa del primer martes de abril, un día tan importante, y se quedó largo rato tendida boca arriba en la cama sin poder abrir los ojos por el trasnocho. Imaginó que besaba los rostros correspondientes a las voces de su extensa familia imaginaria. Al locutor que le decía cariñosamente mi niña a cada secuestrado, a mamá sobre todo, a mamá más que a nadie. La bestia del dolor comenzó a rasguñarla por dentro hasta hacerle daño, y entonces se apoderó de ella un llanto hondo, persistente. Cuando consiguió calmarse, ya se le había hecho escandalosamente tarde. Por eso la mancha lustrosa y roja
de la que le hubiera querido hablar a mamá, quedó relegada para después. Aquella noche la emisión del noticiero que veía sin falta con su padre fue interrumpida por una llamada telefónica. Siempre se sobresaltaban al oír el timbre y se miraban tensos, pero por el gesto que hizo él al iniciar la conversación quedó claro que no tenía que ver con los secuestradores. Después de colgar, dijo muy serio: «Mañana temprano vamos al médico». «¿Estás enfermo, papá?» No estaba enfermo, era ella quien tendría que hablar con la doctora acerca de aquel sangrado. «¿Cómo lo supiste?» «Me lo dijo tu profesora de matemáticas». «¿Y ella cómo lo sa...?» La profesora de matemáticas, falda corta, zapatos de tacón puntilla. Hablaba con un tono de enunciar ecuaciones y jamás levantaba la voz. Por eso Aide la había sorprendido mucho que al terminar la clase de aquel martes, la profesora hubiera gritado horrorizada su nombre, cuando ella y sus compañeras estaban en la puerta del salón, listas para salir al primer recreo. Lo más extraño fue la forma como la separó del resto del grupo. La invitó a sentarse y le pidió que se quedara para conversar. Empleó un tono dulce, casi íntimo, y mientras hablaba, no dejó de darles vueltas a su solitario de diamante manchado de tiza y de sobarse nerviosamente las rodillas, como si le dolieran. «Hay ciertas cosas que deberías hablar con tu padre, ya que tu mamá...» Aide puso su cara de prestar atención, pero mientras las manos y los labios de la profesora se movían como los de los personajes de las películas mudas, ella pensaba en su padre, ecos de pasos en el corredor a todas horas de la noche. No caminaba al insomnio, montaba guardia, y sintió pena por él, que la vigilaba sin tregua para que nadie fuera a entrar a la casa y llevarse a su única hija. Pobre papá. A la profesora se le enredó el engarce del anillo en las medias veladas y a pesar de que el hueco corrió a la velocidad de una mecha de encender pólvora, no interrumpió su discurso. En cambio, Aide se distrajo al acordarse de lo bonitas que eran las piernas de mamá. «¿Estás de acuerdo en que lo hable con tu padre?» «Sí, profesora». «Bien, ahora ve y te lavas antes de ir al recreo». «¿Lavarse qué?» Aide comenzó a intuir lo que debía haber lavado cuando ya estaba en su casa. Se levantó de su escritorio tras terminar las tareas y descubrió una mancha roja en el asiento. También estaba en la falda del uniforme, en la ropa interior. Era capaz de multiplicarse y solo consiguió borrar el rastro de aquella molestia color escarlata al cabo de una hora de restregar con jabón y cepillo por todas partes. Se duchó, recubrió sus calzones con varias vueltas de papel higiénico, se puso su pijama y encendió la televisión mientras su padre llegaba del trabajo. El día hubiera terminado como cualquier otro de no ser por la llamada de la profesora durante el noticiero y el anuncio de que visitarían a la doctora al día siguiente. El nombre estaba escrito en cursiva sobre una placa dorada: Emma Álvarez, ginecóloga. Las uñas de la doctora, arregladas al estilo francés, parecían llevar en las puntas pequeñas diademas esmaltadas. Cada una estaba colorada con su rayita blanca. Aide se tendió en la camilla y sintió que su vientre era explorado por aquellos 10 hermosos dedos. Ella tenía 10 años y aún se comía las uñas, y el rostro de Emma Álvarez, ginecóloga, se contrajo y relajó varias veces al comprobar que cada órgano estaba en su sitio. ¿Descubriría la doctora una especie de silueta desgarrada en los bordes de donde le habían arrancado a mamá? No pareció notarlo. Cuando terminó le dijo que se vistiera y la invitó a tomar asiento frente a su escritorio. ¿Estoy enferma, doctora? No, es solo la menarquia. Aide recibió una acelerada lección de biología, algo incomprensible pero muy bonito, acerca de las abejas y las flores, y otra sobre el ciclo femenino, para lo cual Emma Álvarez, ginecóloga, utilizó el torso de un maniquí cortada en 2 hemisferios, igual que una naranja. En el consultorio solo había media naranja. Por primera vez Aide pudo apreciar el descarnado perfil del útero, una cavidad vacía que la doctora señaló con la punta de su bolígrafo azul. En este sitio se aloja el feto si hay embarazo. Todos los meses al interior se prepara, se recubre y lo espera.
pero cuando no llega, se desprende y produce el sangrado. Significa que ya eres mujer y a partir de ahora puedes tener un bebé. Aquella revelación tremenda la hizo morderse la punta del meñique, porque comprendió al fin que todo ese asunto tenía que ver con ella. La doctora continuó hablando despacio. Terminaba cada oración con la pregunta ¿entiendes?, que Aide acompañaba con un asentimiento de la cabeza. Pasa una vez al mes, ¿entiendes? Los pechos crecen y pueden doler durante el desarrollo, ¿entiendes? Estarás más sensible, ¿entiendes? Ahora te enseñaré cómo se usan las toallas higiénicas. Los dedos de la doctora aprisionaron una pequeña almohada de algodón y gasa. Comenzaron a doblarla y desdoblarla como si jugaran con ella. Luego te la quitas, la enrollas y la envuelves en papel higiénico, así, como una bolita, antes de tirarla a la basura. ¿Tienes alguna duda? Aide asintió porque esperaba un ¿entiendes? Pero cuando cayó en cuenta de que le habían cambiado la pregunta, meneó la cabeza. Lo primero que hizo al llegar a su casa, llevaba una gruesa almohadilla entre las piernas y a ratos caminaba como un vaquero. Fue buscar en el diccionario aquella palabra tan bonita que parecía sacada de un pergamino griego. Las puntas de sus dedos, deformadas a mordiscos, subrayaron el significado. Menarquia, aparición de la primera menstruación en la mujer. Menstruación, acción de menstruar. Menstruar, evacuar el menstruo. Los dedos continuaron acariciando la parte de abajo de las palabras, como si fueran la larga panza de un gusano de letras. Menstruo, sangre que todos los meses evacúan naturalmente por la vagina las mujeres y las hembras de ciertos animales. ¿Qué tendría aquello que ver con las abejas y las flores? El primer jueves de abril, Aide madrugó más que de costumbre y consiguió ser la primera en comunicarse con el programa de radio. El locutor le devolvió el saludo con un cariñoso «Hola, mi niña», en cuanto reconoció su voz y enseguida le abrió el micrófono. Buenos días a todos los secuestrados de Colombia. Hola, mamita, soy yo. Perdona que no te haya llamado antes. Espero que donde te encuentres te traten bien y estés tranquila. Papá y yo te echamos mucho de menos. Ayer me llevó a la doctora, pero no te preocupes que no tengo nada grave, es solo la menarquia. Hizo una pausa después de pronunciar la palabra. Su amor platónico carraspeó sin querer. Cuando descubrí la primera mancha en mis calzones, hubiera querido contártelo, mami. Creí que me había roto por dentro. La doctora me explicó muchas cosas. Dijo que ahora soy una mujer, que durante estos días voy a estar más sensible y es verdad. El martes se cumplieron 7 meses desde tu secuestro y esa mañana yo... No terminó de decirlo porque la voz le salió molida, como si acabaran de pasarle por una trituradora de carne. Era la primera vez que se derrumbaba al aire, en público, y estaba segura de que su familia imaginaría que daría cuenta y de que todos, como un solo cuerpo, sentirían con ella, como ella, dentro de ella, aquel desgarro interior. El locutor se vio obligado a intervenir, pero su voz de piano dejó escapar una nota falsa, desafinada, y tardó unos segundos en retomar el hilo del programa. Entonces Aide supo que también a él, a su amor platónico, las lágrimas le salían a cristales rotos y en aquel momento le estaban perforando la garganta.